Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones en este día. Ya queremos compartir el último de los elementos de aquellos que hemos venido desarrollando en función de la armadura del cristiano y siempre recordando esa batalla espiritual a la que estamos llamados cada día y que se enfatiza se le hace cierto valor en este caso, en este tiempo de la cuaresma. Ya hemos venido hablando y enumero rápidamente de arriba hacia abajo. Estábamos hablando de el casco o yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad. También teníamos aquellas armas, la protección del escudo de la fe y la espada de la palabra de Dios, que es justamente la palabra, el Espíritu Santo. Y hoy pues terminamos con el último que nos enumera San Pablo en Efesios, que es justamente el calzado del Evangelio de la Paz. Y lo dice de una manera muy bella, dice, calzad los pies con la prontitud para el Evangelio de la Paz. En este tercer domingo que acabamos de vivir del tiempo de la cuaresma, pues en este ciclo A estábamos meditando el Evangelio de la Samaritana, aquella mujer que se encuentra con Jesús en ese pozo de Jacob y tienen un diálogo y dice que Jesús, después de conversar con ella, después de revelarle en este caso su mesianismo, quién era él, y sobre todo dándole a entender y recordando pues que era una mujer que estaba viviendo en pecado, porque recordemos que dentro del diálogo que Jesús tiene con esta mujer habla de que ella había tenido 5 maridos y aquel con el que estaba viviendo pues no era marido, es decir, estaba viviendo pues en una relación impropia, por decirlo de alguna manera. Pero a pesar de eso, a pesar de sus pecados, a pesar de todo ese encuentro tan sanador que Jesús tiene con la mujer, no hace más que invitar a esta samaritana a que llegue a evangelizar, que llegue a pues compartir con sus vecinos, con sus coterráneos, de que ha tenido un encuentro con el Señor. Eso es justamente lo que hoy tenemos que vivir, entendiendo que ese acercamiento hacia los demás, ese camino hacia la lucha, debe de ser algo que esté destinado a enfrentar la maldad, pero siempre buscando atraer a las personas al Señor. Ya lo hemos visto en otras reflexiones. Dios no odia a las personas, aborrece el pecado, claramente, porque el pecado nos aleja de él, pero ama al pecador, busca su conversión y por eso es nuestro llamado también a ser nosotros agentes de conversión para aquellos que nos escuchan, para aquellos que están a nuestro lado, para aquellos que ven nuestro caminar. Por eso es la prontitud justamente de calzarse, siempre teniendo en consideración que la llamada fundamental de nosotros es proclamar la salvación del Señor, que se hace extensiva para todo aquel que esté dispuesto a abrir su corazón al Señor. Por eso es importante que nos calcemos. No sé si les ha pasado, bueno, yo en mi caso particular, pues si bien es cierto, disfruto mucho andando descalzo, mis plantas de pie son sumamente delicadas. De hecho, me acuerdo en una oportunidad, una experiencia en una playa acá en Costa Rica, que la arena estaba tan, pero tan caliente que yo no podía caminar. Y al final, en un momento determinado, pues terminé pues sentado en un cartón y ya no quise caminar más hasta que llegó un primo y me recogió, pues estaba muy pequeño y me llevó alzado. Porque uno se cansa a veces de luchar y ese cansancio y ese dolor nace por tener esos pies expuestos. Y esos pies expuestos en la vida de la fe es justamente olvidarse de aquel motivo que debe de movernos y aquello que debe de impulsarnos. Hablar del Evangelio de la Paz es algo muy necesario en estas épocas de tanta división, de tanto individualismo, donde muchos, como dicen, jalan para su propio saco sin importarles lo que están sufriendo otras personas. Pues es importante también nosotros
tener esa conciencia de acercamiento a pesar de los diversos obstáculos, trampas y objetos que pueden pues entorpecer nuestro camino. Es claro que a veces podemos tropezar en ese encuentro hacia los demás. No podemos pensar tampoco en algo es tan idílico de decir, no, no, de como en las novelas, perdóname o Dios te ama y la persona inmediatamente va a dejar todo y va a empezar a vivir ese camino con Cristo. A veces hay procesos muy fuertes. Por ejemplo, el de Santa Mónica con San Agustín, cuánta oración, cuánto sufrimiento, pero siempre teniendo conciencia de que Dios actuaba y que ella protegía su andar, que ella protegía su caminar en pos de acercar a su hijo al Señor, y cuánto bien hizo que terminó San Agustín siendo uno de los santos más grandes de la iglesia. Así cada uno de nosotros puede encontrarse obstáculos, golpes, piedras en el camino, clavos que están pues a la posibilidad de dañarnos. Pero cuando tenemos bases firmes en el Evangelio y en el llamado que hemos tenido, podemos caminar sin temor, sorteando cada una de esas amenazas. Pidámosle al Señor verdaderamente unirnos y tener puestas todas esas armas y todos esos instrumentos que Dios nos ha dado para poder evangelizar de la mejor manera y así no tener miedo, mantenernos firmes, mantenernos claros en aquella misión que estamos recibiendo y seguir luchando en este camino de la Cuaresma para así poder pues resucitar con Cristo victoriosos y salir de la sombra de la muerte. Es parte de lo que queremos vivir en esta Cuaresma. Aún queda mucho por aprender, aún queda mucho por reflexionar, pero lo cierto es que estamos en batalla, pero con Cristo tendremos la victoria. Bendiciones.